¿Salió el otro libro, no? Ese, ahora lo vamos a mostrar. Es sobre Es el libro de Palinodia. El libro de Palinodia que salió en una edición de tapas negras. Es la segunda edición de ese libro. ¿Perdón? Esta es la segunda edición ¿Ya? del libro que antes había salido en Palinodia. Porque yo, el que tengo suyo, este es de Hegel. Este es otro. Este es otro, claro. Y este es el que salió ahora, que es segunda edición. Y está en Dom ya. A ver, perdonen por el atraso, pero estaba en una cola jugando al loto. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Hegel y no encontró claramente, puede ahora encontrarlo en Sobre Hegel, de Pérez. Sobre Hegel es la explicación más clara, más profunda que se puede encontrar en este país sobre Hegel, de Pérez. Es la segunda edición del libro que antes había salido en Editorial Palinodia, pero revisada y considerablemente aumentada con textos de filosofía de la naturaleza en las mejores librerías del país. Sobre Hegel, de Pérez Ulloa. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor? Bueno, no es impagable, es impagable. Afortunadamente tiene un precio que depende del tamaño del libro, ¿no? Porque los libros en Chile los venden por el número de páginas, no por el contenido. Entonces, como antes yo escribía unos libros más gruesos, y ahora me he ido poniendo más pajarón, entonces los libros más anchos son más caros, pero porque son más anchos nomás. Este no salió tan caro, pero claro, el valor está entregado a la historia. Siempre en filosofía, al menos desde un punto de vista hegeliano, se trata del fundamento. Eso es particularmente impopular en una época en que la filosofía está academizada. Ahora ya no se trata del fundamento, ahora se trata de los textos, se trata de los autores y solo secundariamente de las ideas. Al menos en Hegel, la filosofía tiene que ver con el asunto mismo. Por eso lo que decíamos la vez pasada, en la manera de escribir, en la manera de razonar de Hegel, nunca es relevante quién lo dijo. Las atribuciones que Hegel le hace a Kant, a Leibniz, a Hume, suelen no ser muy rigurosas.
porque en realidad a Hegel no le importa mucho eso, ¿no? Le achunta justo en lo esencial, porque es un tipo muy enterado del asunto, pero en toda la fenomenología del espíritu, que tiene 550 páginas, o 480 páginas por ahí, en toda la fenomenología hay 13 citas, y la mayor parte de esas 13 citas son a textos literarios, ni siquiera a textos de filosofía, ¿sí? Hay que decir, en la enciclopedia o en el cuerpo del texto de la lógica, ni una cita, ¿sí? Ahora es todo al revés. Cuando se trata de los fundamentos, se podría decir también, se trata del asunto mismo. En filosofía, dice la introducción de la fenomenología del espíritu, dice, en filosofía se trata de lo que es en verdad, o sea, del asunto. Entonces, si el problema es el sujeto, entonces, ¿qué es el sujeto? ¿Qué puede decir usted de eso? Si el problema es el ser, bueno, ¿qué clase de cosa es el ser? ¿Qué consecuencias tiene lo que uno dice acerca de eso? Por eso no es raro que desde Santo Tomás para adelante la tarea filosófica de los fundamentos pase por una tarea analítica. Analítica en el sentido de Kant. ¿Qué supone usted cuando dice tal cosa? Una especie de elucidación semántica del campo semántico de los conceptos. Ejemplarmente, Santo Tomás inaugura una tradición en que la gente se pregunta, bueno, ya, vamos a hablar del Estado, pero ya hablar del Estado supone una comunidad humana. Bueno, pero cuando hablamos de comunidad humana supone tal cosa, supone la política. Siempre es como una especie de retroceso del asunto a aquello que está supuesto cuando uno habla del asunto. Por eso los filósofos interesantes de la modernidad están cerca del sentido común, se refieren a cuestiones que se dicen habitualmente, ¿no? Incluso argumentan así, la gente suele decir que, bueno, lo que está supuesto en eso que se suele decir es tal cosa, y ahí empieza la tarea filosófica. Hubo una época breve y bonita en que la filosofía analítica inglesa era así. Después se estupidizó como el conjunto del quehacer, ¿no es cierto?, académico filosófico actual, que es más bien filológico y periodístico que propiamente filosófico. Entonces, esa es la clase de cosas, imitando, así en la medida en que es posible imitar a Santo Tomás, a Hume, ¿no es cierto?, a la lógica de Hegel, imitando esos procedimientos es que estoy estableciendo campos semánticos. El campo semántico de una categoría. Cuando usted dice tal cosa, dice esto. Y lo que supone al decir esto es esto y lo otro. ¿Sí? Esto se refiere a, tiene que ver con. Si usted pensara de esta manera, se producirían tales consecuencias. Ese es el procedimiento. Por eso, en la parte como de hacer las distinciones y de construir, por Toncomí no citar a nadie. En general, mientras menos cite uno, mejor, ¿no? Porque la idea es concentrarse en los argumentos, en las ideas, en las consecuencias, en los supuestos. Siempre en la idea. ¿Sí? Ahora, por supuesto, como estas cosas están dichas por gente, cuando uno va hablando así, alude. ¿Ah? Estos palos van para tal lado, estos palos van para el otro lado. Pero la alusión, aparte de entretenida, anecdótica, es incidental. Claro, este palo va para Kant. Bueno, pero no es relevante que vaya para Kant. En realidad lo que es relevante es la idea que estamos construyendo con eso. ¿Sí? La alusión, hoy día, como dije la vez pasada, quiero tratar de abarcar dos temas, ¿no? El problema del deseo, la relación entre y un concepto como espectacular que propusieron los lacanianos de goce, y en lo posible, un tema largo el tema del deseo, y si no alcanzamos seguimos en la próxima sesión con la noción de historia, ¿no? Temporalidad, evolución, historia. Son dos cuestiones distintas.
Y claro, aquí la alusión, los palos, digamos, van para el campo lacaniano. Todas las distinciones que voy a hacer es para establecer una cierta posición respecto de Lacan, ¿no? Por esta relación como extrañísima que hizo Lacan con Koyev y Koyev, ¿no es cierto?, con este trabajo como exótico que hizo con la fenomenología del espíritu, ¿no? Que ha volcado la mayor parte de la discusión hacia una distinción media psicologista, media existencialista, que es completamente ajena a Hegel, ¿eh? Pero si ustedes ven en el campo académico, el 80% de las discusiones sobre la fenomenología del espíritu se refieren a una figura, a la dialéctica de señorío-servidumbre, y a una perspectiva, a la que surge de Koyev y se desarrolla a través de Lacan, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es pegar palos para ese lado, ¿no? Pero por otro lado me interesa una cosa constructiva, constructiva en el sentido de establecer conceptos. ¿Qué diría Hegel al respecto? O también me interesa establecer opciones. No estamos obligados a pensar el goce como lo piensa Lacan, no estamos obligados a pensar todo lo que se sigue de ahí para el sujeto, para el lenguaje, no estamos obligados a eso. Hay opciones. Como hemos dicho en otras sesiones, esto no refuta. Lo que quiero hacer no es refutar a los posmodernos que usan y abusan, ¿no es cierto?, de la conexión Hegel-Koyev-Lacan. No es refutar, ¿ah? Lo que me interesa es mostrar que es una manera de entender las cosas y que tiene ciertas consecuencias. Entonces, lo que voy a hacer, como lo he hecho con las categorías anteriores, es establecer distinciones, ¿sí? En rigor, las distinciones las voy a establecer en 4. Estoy aludiendo a 4 maneras de entender el deseo: al empirismo, que es nuestro sentido común, es lo que uno cree habitualmente; a Hegel, en orden temporal, a Hegel, ¿sí?, a Freud, y distinto de Freud, a Lacan, ¿sí?, que tiene otras componentes que para Freud habrían sido exóticas, un poco inaceptables incluso. Ahora, las distinciones que voy a hacer las voy a presentar como dualidades. O usted piensa esto o piensa lo otro. Pero si lo piensan bien, como establezco 2 distinciones sobre una misma categoría, en realidad no hay una dualidad, pues hay una tabla de doble entrada en que, ¿verdad?, si usted elige esta con esta, esta con esta y esta con esta, se produce toda una combinatoria. Y si digo 3, la tabla de doble entrada se agranda a 9, ¿no? Entonces, digo eso porque, a pesar de la presentación, no estoy razonando en términos dicotómicos, sino que estoy agregando dimensiones a un determinado problema. Echémosle. La idea común, lo que se suele creer por un lado y lo que la modernidad filosófica creyó firmemente, es que el deseo es una tensión que aparece solo como respuesta a una carencia. Hasta ahí, justo en ese punto, quedamos en la sesión anterior, ¿sí? Desde luego el deseo es una tensión, tiende a. Sin embargo, como explicamos la vez pasada a propósito del principio de finalidad, ¿no es cierto?, en la modernidad no hay tensiones, no hay tensiones intrínsecas. Entonces, que el deseo sea una tensión, para la reflexión moderna requiere una explicación. La tensión no es el hecho básico, la tensión debe ser consecuencia de algo. Se acelera, esa es la reflexión inercial, ¿no? Si se acelera, si tiende a, debe ser porque actúa una fuerza. En este caso, lo que actúa como fuerza es la carencia, ¿sí? Hay un hueco, ¿no? Y entonces la tensión a llenar el hueco. Si el hueco queda bien lleno, entonces el deseo se acaba, porque el deseo es solo la respuesta a la carencia. Por lo tanto, el deseo no es algo como tal, es un derivado de otra cosa que sí es la fundamental, ¿sí? Que haya una cierta economía en determinados entes, ¿no es cierto?, una economía en que se gasta algo, y ese gasto genera carencia, y esa carencia genera esta tendencia a.
Y eso es, como representación psíquica, es el deseo. ¿Sí? Se podría decir, esa es la idea de deseo inercial. ¿Sí? Pero eso es una erudición demasiado grande para los académicos de filosofía actualmente. Digámoslo así nomás. El deseo como respuesta a una carencia. Frente a eso, antes de la modernidad, en Aristóteles, por ejemplo, en los padres cristianos, y en la modernidad, en el romanticismo alemán, hay otra idea de deseo, en que el deseo es la expresión psíquica de una tensión positiva. Tensión positiva en el sentido de que es intrínsecamente una tensión. En el deseo como tensión positiva se desea igual aunque no haya carencia. ¿Sí? Habría entes que independientemente de su economía interna estarían caracterizados por tender a. Y entonces el deseo es una expresión subjetiva del principio de finalidad, del hecho de que hay finalidad, como lo vimos la vez pasada, del hecho de que hay finalidad en sentido real, no finalidad como falacia descriptiva, como atribución del observador. ¿Sí? Ahora, a partir de esa diferencia se produce una cascada de diferencias en torno al sujeto del deseo, quién desea, al objeto y a la índole del deseo, qué clase de cosa es esa tensión o no. ¿Sí? Hagamos una distinción en torno al sujeto. Uno podría pensar que el sujeto del deseo, aquel en que el deseo ocurre, ya es. Y entonces hay una entidad, el sujeto, y es propio de esa entidad una tensión. ¿Sí? Ya es. Mucho más sutil que eso, infinitamente más sutil, es la idea de que el sujeto es una consecuencia del deseo. De que el sujeto se constituye en el acto de desear. Y eso está en los románticos alemanes y eso está en Hegel. Sin embargo, esa idea de que el sujeto se constituye a partir del acto de desear se hizo popular entre los académicos, ¿no es cierto?, atravesados por la ignorancia filosófica a partir de Schopenhauer para adelante. ¿No? Y cuando uno le informa a un académico habitual que esa idea ya está en Hegel, dice, ¿cómo? ¿En Hegel? No. ¿De dónde salió eso? Lo que significa que ignoran en absoluto qué significa finalidad, qué es la finalidad para el romanticismo alemán, para el idealismo alemán en general y para Hegel en particular. O sea, un puro ejercicio de ignorancia. Digo eso porque habitualmente esta idea de que el sujeto se constituye en el acto de desear se le atribuye a Schopenhauer, se le atribuye a Kierkegaard y se presenta como la gran novedad que habría puesto en juego Nietzsche, ¿sí? O sea, a la tradición existencial. Noten que en este caso el sujeto no es ya, sino que resulta ser, es una reacción a, o es un efecto de algo que lo desborda, por decirlo así, ¿no? Lo mismo pasa con el objeto. Pero como ya tenemos tres términos, deseo, sujeto y objeto, y a cada uno de los términos le pueden pasar dos cosas, la combinatoria es bien grande. Es como las 4,5 millones de posibilidades contra una que tiene uno de ganarse el loto y bien local. La combinatoria se va haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque del objeto del deseo también se puede decir, mire, lo que yo pienso cuando pienso en el deseo es en un objeto que ya es, que es apropiado. Sea como sea el deseo, habría objetos que lo llenan. ¿Sí? En cambio, uno podría decir también que el objeto se constituye en el acto de desear.
de nuevo, es una idea que se le atribuye a Schopenhauer, ¿no? Que le atribuye esto de que como el deseo solo desea desear, el objeto sería algo ilusorio, ¿sí? Y entonces el objeto es una especie de pretexto para el acto de desear, es un derivado del acto de desear. No hay deseo porque haya un objeto, no, al revés, llega a haber un objeto porque es constitutivo y primario el acto de desear. Primero deseamos y ahí vamos creando los objetos, ¿no es cierto?, que colmarían nuestro deseo, que colmarían, porque en Schopenhauer eso está destinado al fracaso. Sin embargo, ya en Hegel, y no solo en Hegel, en Fichte, en Schelling, ¿no?, en Herder, qué sé yo, ¿no?, hasta en Albrecht von Haller, que era un naturalista, está la idea de que el objeto es constituido en el acto de desear. Y el objeto constituido en el acto de desear no tendría por qué ser ilusorio. Podría constituirse de manera real en el acto de desear. Eso es una distinción que vamos a hacer después. Pero al menos establezcamos esta como posibilidad, este campo primero. Para algunas ideas de lo que el deseo significa, el objeto ya es. Para otras ideas, el objeto llega a ser, y es más primario el acto de desear que el objeto. Si todo fuera tan simple, si la combinatoria tuviera 3 elementos y 2 posibilidades en cada una, estaría fácil todavía, pero es más complicado que eso. Voy a hacer otra distinción. Supongamos que el objeto ya es. Hay un objeto, ¿sí? Y un objeto real, ¿sí? En ese caso podría ocurrir que el objeto sea pensado como un objeto natural. El objeto del deseo es un objeto natural. O sea, el objeto ya es, ¿no?, pero es porque está dado. Acuérdense lo que dijimos del principio de finalidad, ¿sí? Ese objeto natural puede significar 2 cosas. O que lo deseado es una cosa, una manzana, un montón de glucosa para equilibrar, ¿no es cierto?, químicamente la sangre. O que lo deseado es un estado, ¿sí? Coincidir con, por ejemplo, un estado de equilibrio, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos del objeto del deseo como objeto real, no necesariamente es un objeto natural. Podría ocurrir que sea un objeto histórico. Ya es, pero es históricamente. En ese caso, el objeto deseado es un sujeto, no una cosa o un estado. Y eso, ¿no es cierto?, bueno, porque la hija del profesor de matemáticas no cumplía con los requisitos adecuados, no se le ocurrió a Schopenhauer, ¿sí? Eso ya es propio de los idealistas alemanes. Pero este sujeto histórico en el sentido de que está puesto, ¿sí? Voy a enredar un poco más el asunto. Este objeto histórico, que es un sujeto, en este caso el objeto es un sujeto, uno podría pensarlo como un objeto histórico real y sustantivo. Hay de manera real un sujeto que es deseado, un otro que es sujeto y que es deseado. O uno podría pensar que ese objeto, que es un sujeto, en realidad es un objeto ilusorio. Hay algo que parece ser un sujeto, que es fabulado como sujeto, ¿sí? Y que como es ilusorio, que como es un producto del acto de desear, pero un producto es inalcanzable. Ahí nos vamos acercando a Lacan, ¿no? Pero eso que es real, que es sustantivo o que es ilusorio, inalcanzable, afecta al carácter mismo del deseo. Uno podría pensar el deseo como algo sustantivo. No lo hagan porque es súper impopular hacer eso, no está de moda. Me escribe una profesora de filosofía que salió acá del pedagógico y que está haciendo su doctorado en París. Y ella llegó a París, por supuesto, con las prepotencias latinoamericanas, hacía
hacer una tesis sobre Hegel. Y de a poco la han ido convenciendo de que es chilenita y que mejor la haga sobre las tarrias. ¿Sí? Pero ella pelea ahí y está metida con unos profesores, ¿no es cierto?, que trabajan Hegel. Pero trabajan el Hegel de Koyev, pues están en Francia. ¿Sí? Y entonces de repente me contaba su penuria, porque los profesores miran desde el Olimpo así como, ¿y en Santiago enseñan eso? Pero no lo dicen porque son unos caballeros. ¿Sí? Y entonces ella decía, me contaba que le decía al profe, bueno, pues yo entiendo que en Hegel el sujeto es una cosa sustantiva. Y tipo, como ella no habla bien francés, se hizo como que no le entendía. ¿Qué? Sustantivo, no sé, pues sustantividad. ¿Qué? Y el profe le dice, experto en Hegel, experto en Hegel, está dirigiendo una tesis de doctorado, tiene varios libros sobre Hegel. En Hegel no hay nada sustantivo. Cáchense los expertos en Hegel. ¿Pero cómo? Pero si Hegel hizo una lógica ontológica. No, la lógica de Hegel es semántica, no ontológica. Entonces a ella se le ocurrió, yo ni siquiera le soplé. Pero eso no era lo de Bertrand Russell. Hegel y Bertrand Russell son como exactamente lo contrario. Pero ese es el estado de la cuestión. La idea de un deseo sustantivo es abiertamente impopular. La idea de sustantividad, la idea de un algo no cosa que podría ser sujeto, que podría ser el deseo, ¿sabes? No. Lo que es popular es entender el deseo como un principio ordenador en el lenguaje. El deseo es una característica que aparece en el lenguaje. ¿Sí? El deseo es una anomalía del lenguaje. Se crea una tensión en el lenguaje por ciertas incapacidades básicas que habría en el lenguaje humano. Entonces las distinciones tienen que correrse para otro lado. ¿Qué entendemos por lenguaje humano? ¿Qué es capaz de hacer el lenguaje humano? ¿Sí? Y entonces caemos al eterno idiotismo del estructuralismo lingüístico desde Saussure para adelante. ¿Sí? Lo que pasa es que estas son filosofías, las de Lacan, las de los posmodernos, ¿no?, en que el lenguaje humano es discontinuo respecto de la realidad. Entonces ahí de nuevo voy a plantear una opción. Uno podría pensar el lenguaje humano como expresivo. ¿Qué significa que el lenguaje humano es expresivo? Significa que expresa lo que hay adentro y que comunica, o sea, aquello que expresa le llega al otro. ¿Sí? Eso es un lenguaje expresivo. Es una idea expresiva del lenguaje. No tiene que ver con la tonterita del significante y el significado. ¿No? El significante y el significado son la misma cosa. ¿No? Son la misma cosa, son dos aspectos de una cuestión, son inseparables. Y cada vez que usted pide, ¿no es cierto?, por favor, pásame un lápiz, la gente le pasa un lápiz, no una jirafa. No venga aquí con que el significante nunca llega a decir completamente el significado, porque el significado está hundido en las raíces del real, que es inaccesible. Es una tontera kantiana. Un conjunto de tonteras kantianas. A la hora de los que hubo, cuando yo le digo, ¿no es cierto?, a la mujer que efectivamente amo, no es un delirio neurótico, que la amo, ella, aunque sea neurótica, entiende que yo la amo. No me dice con azúcar o sin azúcar, como si le estuviera pidiendo té. ¿Sí? El lenguaje, ahí se puede hacer una idea del lenguaje como expresivo. Sin embargo, desde Saussure para adelante, se fue radicalizando la idea de un lenguaje no expresivo, de que el lenguaje humano está sometido a ciertas incapacidades radicales, a ciertas discontinuidades radicales. Habría una discontinuidad radical entre el lenguaje y la experiencia. ¿No? Y esa discontinuidad radical entre el lenguaje, lo que yo digo y lo que a mí me pasa en el mismo lugar, ¿sí?, esa discontinuidad radical se traduciría en una incapacidad de expresar. ¿Sí? Esa sospecha de la incapacidad de expresar está en Schopenhauer, se radicaliza en Kierkegaard, ¿no es cierto?, en Nietzsche, todo un masoquismo, y desde Saussure para adelante es una ciencia. ¿Sí?
hay una cosa como perversa, ¿sí? ¿Ah? Mientras más trivial es lo que trato de decir, más me entienden. Cuando la cosa es más profunda, es más cercana a la experiencia, me entienden menos. Entonces esa relación inversa se traduciría en que finalmente, no se puede decir lo verdadero de la experiencia, se puede decir la forma, se puede decir lo trivial, la gente me entiende, ¿no es cierto? Pásame un labio o tomemos 11, eso lo entienden. Pero cuando digo te amo o, ¿no es cierto?, qué hermoso es un pájaro aleteando, tratando de ingresar a las aulas de la filosofía. Estoy equivocado ese pájaro, estoy equivocado. Los otros le vienen a avisar ahí, no, por ese lado, no, por ese lado, no le abra, capaz que aprenda filosofía. Déjelo ahí, en la naturaleza, ¿no? Entonces, esta sospecha de la discontinuidad radical entre el lenguaje y la experiencia, ¿sí?, es súper bonita, hay indicios, ¿no es cierto? Me he encontrado con que hay gente que no me entiende y no sé, pues la experiencia de la tortura o del orgasmo no son fácilmente comunicables, está bien, hay indicios, pero no estamos obligados a pensar así. No estamos obligados a pensar así, ¿sí? No es un descubrimiento filosófico de Kierkegaard o de la tradición existencial, ¿sí? Y la otra discontinuidad que afectaría al lenguaje es la discontinuidad entre lenguaje e intersubjetividad, o sea, el lenguaje no comunica. O sea, una es la incapacidad de decir lo más verdadero que a mí me pasa, ya, pero otra es la incapacidad de ser entendido, aún en el caso de que yo sea capaz de decirlo, ¿sí? Se suele, como se puso de moda la lingüística y se confundió lingüística con filosofía, se suele llamar a esto filosofía de la finitud. La finitud tendría que ver, ya no en clave de Kierkegaard y Nietzsche, que por lo menos eran filósofos, sino en clave de Jacobson, no sé, o Roland Barthes, que son más bien periodistas o profesores de francés, ¿no es cierto? En esa clave, la finitud humana surgiría de la discontinuidad del lenguaje. ¿Sí? Y ese todo el chorro de Julián Gristeva, de Roland Barthes, de Derrida, ¿no es cierto?, de Foucault, qué sé yo. ¿Sí? Por finitud, limitación. Entonces, claro, hay un límite, a todo esto un límite dado, un límite que, si uno piensa qué clase de límite es casi un límite natural, digamos. ¿Sí? Y entonces a eso se le llama finitud. Los hombres no son capaces de expresar, y aún en el caso de que sean capaces de expresar, no son capaces de comunicar. Bueno, pero entonces, ¿qué entienden por sujeto? Porque noten que el contenido principal de lo que expreso es una cierta idea. Tengo una idea mítica, según Jacobson, una idea mítica de mí mismo. Tengo la idea de mí mismo de que soy, de que tengo un ser, ¿sí? Y entonces la trato de comunicar, pero me engaño. No tengo un ser, hay una discontinuidad entre lo que digo en el lenguaje y lo que soy. Y peor aún, el otro además está incapacitado de entender ese ser, ¿no es cierto?, que ni siquiera existe, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es un sujeto? Voy a plantear en estos términos otra opción. Uno puede pensar al sujeto como una entidad sustantiva. Si no quieren terminar haciendo tesis sobre las tarrias en Francia, mejor no digan esta idea, ¿sí? Porque hay un momento en que a los franceses se les sale lo racista, ¿sí? ¿Y por qué no elige un pensador latinoamericano mejor? Porque uno no entiende ciertas cosas, ¿no? Uno está como recién bajando del árbol. Es decir, se podría considerar al sujeto como sustancia. Y considerar al sujeto como sustancia no necesariamente implica volver al sujeto cartesiano. Porque la sustancia no tendría por qué equivaler a la extensión o a la coseidad. Entender al sujeto como sustancia admite unas posibilidades. Esa sustancia podría ser una sustancia natural, y esa es la res cogitans cartesiana. Pero también se puede hablar en términos sustantivos de entidades históricas. Identificar esencia, sustancia y naturaleza es un barbarismo típico de ignorantes.
que no han leído ni un diccionario de filosofía. Hay sustancias no naturales. Perfectamente puede haber una sustantividad histórica. Y entonces uno podría decir, mire, que el sujeto es sustantivo, pero no es cartesiano. No es el sujeto de la Ilustración. No, es una sustantividad histórica. En cambio, frente a esta idea del sujeto como una entidad sustantiva, algo que es, está la idea del sujeto como mero efecto en el lenguaje, y no solo en el lenguaje, que además existen los postestructuralistas, sino como efecto en el tiempo también. O sea, un efecto que no es duradero, que no tiene continuidad, ¿no? Y ese es el sujeto fragmentado, nómada, ¿no es cierto? Esas son las identidades que son como, se arman por pedacitos. O esa es la excusa universal del oportunismo, que elevado al grado de filosofía. ¿Sí? Cuando voy a cobrar el sueldo soy socialdemócrata, cuando estoy en el bar con los amigos soy nietzscheano. Esas son las identidades fragmentarias. Hemos hecho hartas distinciones. ¿Cómo se componen estas distinciones? Hay una combinatoria aquí enorme, ¿no? ¿Cómo se componen estas distinciones? Sí. Me dio la duda de que en esta lingüística que usted dice, si no se puede hablar, comunicar al ser, ellos aceptan que por lo tanto no existe, no es, o es como un indeterminado. Bueno, está esa cosa kantiana de que en realidad solo se puede predicar del ser en la medida en que sabemos algo. ¿Ah? O sea, un acercamiento epistemológico a la ontología. En cambio, en Hegel pasa al revés. Hay ontología primero. Y de ahí se deriva cuáles son las posibilidades de conocer. ¿Sí? Sí. Rápida, como que todo esto se veía como la idea de aproximación, me estoy aproximando, ¿no? Bueno, claro, el indeterminado kantiano que les pena todo. O sea, que hay una discontinuidad entre lo que digo y mi experiencia, que es una especie de en sí kantiano en mí. ¿Sí? Hay una discontinuidad entre el lenguaje y las cosas, que son un en sí, un indeterminado, y hay una discontinuidad entre el lenguaje y el otro, que también queda en lo en sí indeterminado. ¿Sí? Esto es como Diógenes Laercio, creo que dice de un escéptico, dice, era un Sócrates enloquecido. ¿Sí? Un Sócrates deschavetado. ¿Sí? Ya, Schopenhauer es un Kant enloquecido. Como que Kant de repente se vuelve loco y empieza a aplicar kantismos así como indiscriminadamente, con espanto de Kant, en primer lugar, digamos, ¿eh? O sea, Schopenhauer, Nietzsche eran admiradores, pero absolutos de Kant. Sin embargo, Kant, ¿no es cierto?, se habría reído a gritos de Schopenhauer, ¿eh? Porque era un viejo de mierda, digamos. Yo no me reiría de Schopenhauer, yo lo encuentro más bien patético, ¿eh? Kant, en cambio, se habría reído. Hegel, que a su manera también es un viejo de mierda, lo habría encontrado muy interesante. Así como, qué interesante. Esa tolerancia inglesa que es como la indiferencia. En eso, pensaba también como en esos escritos de Vergás sobre Antonio Artaud, la insuficiencia de las palabras. Ahí estaría también como una explicación técnica. Claro, aquí esta cuestión de la insuficiencia de las palabras, ¿no es cierto?, empieza en Saussure, que no tenía pretensión de filósofo. Sigue en Jacobson, que sí tenía pretensión de filósofo, pero nunca nadie le reconoció como tal, ¿no es cierto? Y después ad nauseam, o sea, la mitad de Derrida, todo bodrillar, ¿no es cierto? A cada rato, la impotencia de las palabras, la impotencia del decir, ¿sí? El lenguaje es súper impotente, ¿ya? Y entonces hay una manía habladora de la impotencia del lenguaje. Que es como curiosa, porque si el lenguaje es tan impotente, los tipos deberían decir, ¿sabes qué? No puedo decir en realidad, así que lo lamento, me retiro, mis escritos serán así de breves, hasta luego. ¿Ya? Eso es todo mi escrito, ¿sí? Pero no, los gallos hablan sobre lo que no se puede decir. Lo innombrable es la cosa más nombrada de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX. Ustedes saben que Wittgenstein, cuando llegó a lo innombrable, dijo, y de lo que no se puede hablar es preferible callarse, y se fue para casa, digamos, renunció a la cátedra, se fue a enseñar matemáticas primero básico, hizo su gesto, ¿no? Y en cambio, estos tipos se han pasado 50 años hablando de lo innombrable, diciendo lo indecible.
¿sí? Heidegger, que era mucho más ingenioso, ¿sí? Llega a esto de lo innombrable por otro, porque aquí hay un típico callejón sin salida escéptico, que yo no puedo decir que no sé nada, porque sé que no sé nada, y no puedo decir que no se puede decir nada con sentido, porque supongo que esto que estoy diciendo tendrá sentido. ¿Se entiende esa paradoja escéptica de pisarse la cola con afirmaciones absolutas? Entonces Heidegger se dio cuenta de eso y inventó una cuestión, un chamullo que es súper es bueno, porque, bueno, no todos estudiamos filosofía porque nos gustaba la filosofía, algunos queríamos ser literatos, pero entre profesor de literatura y profesor de filosofía, bueno, y entonces encontró la idea de que se puede evocar lo que no se puede decir, y por esa brecha de una legión también de evocadores, pues, evocadores del ser, ¿sí? Ahora, como Heidegger tenía sus entusiasmos, resulta que no solo se evoca a través de la palabra, también se evoca a través de la sangre. Y todo el mundo como que se hace un poco leso con qué querrá decir con evocar con sangre. Porque evocar con sangre significa ir a la guerra, ¿no? En la poesía, en la tierra y en la sangre. ¿Y cuál es la poesía? Yo entiendo, habría que ser Artaud, por ejemplo, bueno, la tierra lo entiendo, el viejo campesino de la Selva Negra que me dice, oiga, profesor Heidegger, ¿por qué usted va a esas clases, no es cierto? Y yo le digo, bueno, pero es que nosotros los que vivimos arriba tenemos que bajar a lo móntico, etc. ¿Sí? Esa es la tierra. ¿Y la sangre? Bueno, la sangre eran unos tipos marchando por Alemania, tratando de que la sangre no fuera la de ellos. ¿Sí? Bueno, evocar. El ser no se puede decir, pero se puede evocar. Y entonces más de un filósofo podría perfectamente ser premio Nobel de literatura, digamos, porque se ha pasado evocando cuestiones, pues, está convencido de que no se pueden decir. Está bien, qué bonito. No se apuren, ni siquiera es falso. No se apuren pensando en que ese es el error filosófico. No, ni siquiera es un error filosófico. Lo que pasa es que no estamos obligados a pensar así. Es perfectamente coherente pensar de otra manera. Es cosa de tomar otras opciones, ¿sí? ¿Y por qué esta manía evocadora de lo indecible? ¿Y por qué no esa y en cambio ir a la manía de los sustantivos? Bueno, porque uno asume globalmente que esas opciones tienen consecuencias, pero no dentro del argumento, sino que globalmente. ¿A dónde va a ir a parar usted sosteniendo todas estas cuestiones acerca del ser? ¿Y a dónde va a ir a parar usted sosteniendo estas otras? ¿Sí? Pongamos en juego estas perspectivas ahora más con nombre y apellido, ¿no? Entonces, como decía, el empirismo, o el sentido común, el common sense, o lo que habitualmente, lo que, como dice que la conciencia natural diría acerca del deseo. El deseo es una respuesta, o sea, no es por sí mismo, ¿sí?, a una carencia. Ocurre el deseo en un sujeto que ya es, ¿sí?, en concreto en el sujeto cartesiano. El deseo es como la representación psicológica ¿no es cierto?, de las tensiones del cuerpo, ¿sí? Son las pasiones, ¿sí? En el empirismo el objeto ya es, y hay un objeto adecuado, hay objetos adecuados para el deseo, ¿sí? El objeto en el empirismo es un objeto natural y el deseo es un deseo natural. El objeto en el empirismo es claramente una cosa. Después Freud va a decir, mire, en realidad los seres humanos no desean propiamente cosas, sino desean un estado del organismo, ¿sí? Y entonces desean cosas que produzcan ese estado, pero no desean la cosa como tal, ¿sí? Ahora, por supuesto, el objeto real, real en el sentido más trivial de la palabra, ¿sí?
ahí Lacan hizo una distinción que a mí me parece útil, ¿no es cierto? El deseo se puede satisfacer en el sentido de conseguir el objeto y se puede colmar en el sentido preciso de obtener lo que se quería obtener al obtener el objeto. ¿Sí? Ahora, sin embargo, ¿sí? Bueno, aquí hay una idea, voy a completar todas las distinciones que dice. El lenguaje es una cosa plenamente expresiva, ¿no? Un empirista o la gente común y corriente no tiene ninguna duda acerca de la capacidad expresiva del lenguaje, ¿sí? Y cuando alguien no le entiende, le echan la culpa al otro, no al lenguaje, ¿sí? Y hacen un gesto, cuando alguien no entiende a otra persona, si alguien no me entiende, yo le echo la culpa a él, y hago un gesto que en el fondo es súper sabio. Supongo una mala intención de no entender, ¿sí? O sea, digo, mire, si a mí me pasa esto y él es un ente de la misma clase, él en el fondo entiende. Lo que pasa es que se hace que no me entiende porque en el fondo me tiene mala, ¿sí? Eso es súper bonito porque introduce en el acto de comunicar la lucha intersubjetiva, ¿sí? Y entonces se le echa la culpa al sujeto de la incomunicación, no al lenguaje, ¿cierto? Y eso hasta, no sé, como en una cultura machista, a la dueña de casa les toca esta función, ¿no? Hasta la dueña de casa más trivial dice, pues yo sé que él me entiende, lo que pasa es que se hace el leso. Es una cosa súper bonita, muy filosófica, ¿no? El lenguaje es expresivo, ¿sí? Lo que pasa es que el lenguaje es un campo de batalla. El lenguaje está lleno de trincheras, pero el lenguaje no está sembrado de hiato. Por favor, diccionario, hiato, ¿sí? Falta, ¿sí? O, bueno, hay otras palabras más cabrosas. Sí, ¿en qué sentido sería una cosa el objeto del deseo como cosa? Concretamente, lo que ocurre es que el cuerpo gasta energía en forma de glucosa. Consume glucosa. La glucosa es un objeto. Y entonces, para restaurar ese gasto, esa es la carencia, ¿sí? Yo tengo que consumir glucosa. Y entonces lo que el deseo desea es el objeto. El objeto llena la carencia y eso produce la satisfacción. Ahora, la satisfacción se produce al obtener el deseo y al obtener el objeto, y al obtener el objeto se produce lo que uno quería, que era equilibrar la carencia. ¿Entiendes? En ese sentido es literalmente una cosa. Piensen, por ejemplo, en el deseo sexual. Lo que uno quiere es el cuerpo del otro, ¿sí? Ahora, en el fondo los deseos son incentivos psicológicos, en el empirismo, son incentivos psicológicos para funciones biológicas. El hambre es un incentivo para la nutrición. El sexo es un incentivo para la reproducción, ¿sí? Si no fuera por la reproducción, nadie se daría el trabajo de... No, nadie se daría el trabajo. Como el Lord inglés, ¿no es cierto? Que después de la primera noche, ¿no es cierto? Dice, mi lady, espero que haya quedado embarazada, porque no espero repetir estos movimientos ridículos encima suyo de nuevo. ¿Se entiende? Si no fuera porque hay que tener un heredero, eso es lo que le dijo, es una cita, el príncipe tonto le dijo a la Lady Di. Sí, pero ¿en qué medida cosa, por ejemplo, yo diría más bien que se desea una acción respecto a la cosa que la cosa? O sea, cuando dice, quiero un plato de comida, uno no quiere un plato de comida, quiere comer un plato de comida, la acción. Más todavía cuando uno desea acciones que no involucran objetos como materiales, bueno, como correr. Eso es pensable. Es pensable eso. El asunto es que no es eso lo que piensan las personas comunes y corrientes. ¿Se entiende? O sea, esa opción existe. Y eso se parece más a lo que dice Freud. Es más sutil. Usted lo que desea no es la glucosa en la sangre. Usted desea el resultado de eso, que es el equilibrio. Por eso es el estado. Se desea una cosa o un estado. Y cuando uno piensa en esos términos, se desea un estado, entonces lo relevante del deseo es la acción que conduce a ese estado. La acción de obtener la glucosa y la acción de la glucosa en la sangre, ¿sí? Eso está relacionado. Pero son ideas distinguibles, y las dos son, en principio, son formulables, digamos, ¿no? O también son eventualmente verdaderas. Después uno va y opta y dice, mire, esto es apenas una simplificación, esto otro un poco más complejo, esto otro no me convence, ¿sí? Entonces el lenguaje es expresivo, pero ojo, el objeto
es real. El sujeto es real. Pero el deseo es una respuesta. Entonces, fíjense que en el empirismo pasa una cosa que es bien interesante, que es que, en esencia, el deseo no tiene sustantividad. ¿Sí? En el fondo, el deseo, igual que el principio de finalidad, es una falacia descriptiva. ¿Sí? Es una falacia descriptiva. Aquí, lo que ocurre equivale a tirar, ¿no es cierto?, una bola por un plano inclinado. Cae. La falacia descriptiva es tiende a bajar. ¿Sí? Aquí en el fondo lo que ocurre es que, no sé, un terrón de azúcar se encontró con la sangre y la sangre quedó en unos ciertos equilibrios que son necesarios para el gasto del cuerpo. Y uno describe eso como si deseara algo. ¿Sí? Entonces, en el fondo, para el empirismo no hay sustantividad del deseo. Es decir, el deseo no es una falacia descriptiva, o el deseo es una entidad psicológica en el sentido peyorativo de la palabra psicológica. No ilusoria como en las teorías del lenguaje, del lenguaje expresivo. No es ilusorio. O su carácter ilusorio no tiene que ver con el lenguaje. Su carácter ilusorio tiene que ver con que en realidad las cosas no tienden a, sino que se describen a sí mismas como si tendieran. ¿Sí? O sea, eso es súper importante porque noten que toda la psicología revista Vanidades, la psicología revista Paula, trata el deseo de manera psicologista. ¿Sí? Usted se siente angustiado porque cree que desea tal cosa, pero eso es su percepción de la realidad, ¿no? Si usted cambiara su percepción de la realidad, no tendría esa angustia con el deseo. Entonces la gente cree que basta con hacer una terapia, ¿no es cierto?, así como comunicativa, para minorar las angustias del deseo, y eso es uno de los puntos interesantes de Freud. El punto interesante de Freud es decir, sabe que el deseo no es una falacia, porque el deseo es una realidad sustantiva. O sea, esta gente no es que haya hecho una mala evaluación de sus posibilidades y por eso sufra. No, esta gente desea algo de manera real. Es interesante entender eso por el psicologismo de la psicología común. Psicologismo en sentido peyorativo. Eso es el empirismo. Por supuesto, aquí el sujeto es sustantivo. Para completar, el sujeto es una entidad sustantiva, pero esa sustantividad es una sustantividad natural. Como lo dijimos en alguna otra sesión, en el fondo el sujeto es el software de las neuronas. Las neuronas son una entidad natural, tienen un orden, eso es sujeto. Frente a eso, la teoría freudiana es pero infinitamente más sutil. ¿Sí? Y no hay que perder de vista que Freud, ¿sí?, estudió con los alumnos de Helmholtz, Hermann von Helmholtz, una gran figura de mediados del siglo XIX que hace la articulación entre el idealismo alemán y la ciencia alemana. ¿Sí? Y Helmholtz estudió directamente con Schelling. ¿Sí? Entonces hay una genealogía en que cae sobre el psicoanálisis con ideas extrañas como la idea de pulsión, etc. ¿Sí? En Freud, no en el psicoanálisis, porque la escuela psicoanalítica es muy distinta del planteamiento de Freud. En el psicoanálisis de Freud, el deseo es una tensión positiva. Hay efectivamente deseo. ¿Okay? Sin embargo, Freud considera que el sujeto de esa tensión ya es. Freud no es lo suficientemente sofisticado, se le atribuye eso de que el sujeto está constituido por el deseo, pero eso es una idea de Lacan, no de Freud. ¿No? Freud estaba pensando que el sujeto era una entidad orgánica, pero era una entidad deseante. ¿Sí? O sea, esto es como lo que decíamos la vez pasada de la plantita que tiende a la luz. ¿Sí? Y la plantita es una entidad real, ¿no es cierto? Ahora, en cambio, el objeto en Freud es un objeto constituido. ¿Sí? El objeto es un efecto del deseo. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿no es cierto?, lo que se desea, ¿no es cierto?, el objeto, ¿sí?, es un estado. Como decía muy bien
es una acción, un conjunto de acciones. ¿Sí? Entonces, muchas cosas pueden llegar a ser objeto, porque en el fondo no es la cosa lo deseado, sino aquello que la cosa representa, por decirlo así. ¿Sí? Y entonces ahí hay una circulación del deseo sobre las cosas. Se podría decir, lo que pasa en Freud, ¿no es cierto?, es que el objeto es real. ¿Sí? Es real, por un lado. No es un objeto, como vamos a ver en Lacan, que no es real. ¿Sí? Pero es un objeto indeterminado. La acción de desear lo determina. ¿Sí? Y ahí lo constituye. Por eso Freud se preguntó por qué puede ser placentero, no sé, por el olor de zapatos, los sostenes, todas esas economías libidinales como anómalas que no tienen que ver con la reproducción. ¿Sí? Y entonces llegó a la conclusión de una variabilidad fundamental del deseo. ¿Sí? El deseo puede investir, ¿no es cierto?, a muchas cosas como su objeto. ¿Sí? Eso significa que entonces no es la cosa la deseada. Insisto, aquello que la cosa representa, el estado que la cosa produce. ¿Sí? Y entonces, ahora, este objeto real, indeterminado, es determinable. Es perfectamente determinable. A diferencia de Lacan, como vamos a ver. Y no solo es determinable, sino que además, sorpresa, sorpresa, para Freud es alcanzable. La idea de falta no es de Freud, es de Lacan. O de Schopenhauer, digamos. ¿Sí? Como decíamos la vez pasada, Lacan le atribuye a Freud una idea de Schopenhauer. Freud nunca dijo que no se podía ser feliz, dijo que era muy difícil. Porque Freud era una especie de estoico. ¿Sí? Pero los estoicos tienen el horizonte de la felicidad. Lo que pasa es que todo en la vida es dolor, pero en principio lo que usted tiene que tratar es de ser feliz. ¿Sí? Es decir, y eso es porque no solo el objeto es un objeto real, sino que el deseo es un deseo real. El deseo no es un efecto del lenguaje en Freud. Una característica positiva, efectiva del sujeto. El deseo, por decirlo así, es sustantivo. ¿Sí? Pero no solo el deseo es sustantivo, sino que además hay algo natural, entre comillas, en Freud. El objeto, el deseo es natural, pero de una manera bien particular. Es natural en el sentido no de las necesidades de la reproducción, ¿sí?, sino del hecho de que los seres humanos son entes deseantes, pero son entes deseantes por naturaleza. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que desean es el placer. O sea, en Freud, el deseo sexual no es un incentivo psicológico para la reproducción. Y eso significa que para Freud, ¿no es cierto?, los seres humanos son los únicos entes biológicos que pueden tener orgasmos. Los gatos eyaculan, pero no tienen orgasmos. Lo lamento. Pero los que quieren tanto su gatito, que mi gatito, un deseo, mi gatito me habló, qué sé yo. ¿Sabes? Bueno, hay gente que habla con las plantas, etc. ¿No? El deseo, que en el fondo es deseo sexual, digamos, erótico, libidinal, ¿no? Freud fue ampliando la noción de sexualidad enormemente, pero bueno, el deseo, que es básicamente libidinal, ¿sí?, no es natural en el sentido de que tenga que ver con una función biológica, pero es natural en el sentido de que es una función dada del organismo humano. ¿Sí? No es un efecto del lenguaje, ni un efecto de la historia humana, no. Así son los seres humanos. ¿Sí? Y todos los seres humanos, por eso que a Freud le han criticado esto de que le atribuye cuestiones a cualquier otra cultura, le atribuye la sexualidad europea, en el fondo, de la familia patriarcal, monogámica. ¿Sí? O, para decirlo de una manera un poco más sutil, el deseo libidinal, el deseo que tiene como contenido a la libido,
¿sí? Forma parte de la condición humana. Es una característica dada de la condición humana. Ahora, Freud no tenía ninguna sutileza lingüística. Los análisis lingüísticos de Freud son bastante torpes, con asociaciones metafóricas y metonímicas, no tienen ingenio, como florido de los franceses, ¿no es cierto?, que hacen una especie de poesía detrás de las asociaciones psicoanalíticas, ¿no es cierto? La descripción de un caso de Freud es como fome comparada con las descripciones de los casos de la Rudinesco o de, qué sé yo, de los psicoanalistas franceses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Freud pensaba que el lenguaje era expresivo. El lenguaje expresa, o sea, es capaz de decir la propia experiencia y comunica. O sea, hasta tal punto el lenguaje comunica que el psicoanalista puede entender al paciente. O sea, por eso es que hay psicoanálisis, digamos. En cambio, en Lacan, en esencia, el psicoanalista no entiende al paciente, sino que el efecto de la cura se produce de manera inconsciente. Se produce por fuera de lo que uno puede manejar en el lenguaje conscientemente. ¿Sí? No, Freud estaba convencido que él curaba a los pacientes. ¿De acuerdo? Y por eso algunos franceses más pillos, ¿no?, han hablado de la omnipotencia de Freud. ¿No? El tipo que yo sé lo que a usted le pasa, y haciendo tales y tales procedimientos, a usted se le va a pasar ese síntoma que tiene. Que usted mismo no sabe de sí mismo y que usted mismo no puede controlar de usted mismo, pero yo lo puedo hacer. Cosa vertical, ¿no sé? El lugar del saber poder, ¿no? En Freud eso es. Veía al ser humano como un ente comunicativo completamente. Claro, lo que pasa es que el lenguaje es expresivo, pero ahora uno podría hablar de una cierta ingenuidad de la expresividad en los empiristas. El lenguaje es expresivo de manera clara y distinta. En cambio, el lenguaje aquí es expresivo de manera metafórica, de manera metonímica, qué sé yo. Pero hay una tarea de traducción que hacer, que no es una tarea de diccionario, no es una tarea de diccionario, o sea, de traducción en el sentido de soñar con fuego significa esto, soñar con agua significa lo otro. No, porque hay una variabilidad del diseño. Esa variabilidad hace que las metáforas vayan cambiando caso por caso, situación por situación, pero hay una tarea de traducción. Ahí hay que el exceso lacaniano, porque ahora todo Freud se va a extraer de Lacan. Jung sostenía que la tarea de traducción era casi al estilo del diccionario. De hecho, Jung tiene diccionarios del inconsciente. Soñar con una casa significa esto, soñar con un juego significa lo otro. Lacan significa, lo que dice es que la tarea de traducción es imposible, que nunca se puede hacer. Bueno, Freud no está en ninguno de esos extremos. Freud pensaba que el inconsciente podía ser traducido, pero no a la manera de un diccionario. ¿Sí? ¿Por qué no a la manera de un diccionario? Porque cada caso es distinto, porque hay que poner en contexto, digamos, ¿no? Porque la función expresiva del lenguaje es fuertemente contextual. ¿Sí? Y entonces, como Jung no estaba de acuerdo con él, entonces Freud psicoanalizó a Jung, encontró que era un acomplejado y peleó. Freud tuvo todos los síntomas que prescribió, no sé si saben eso de Freud, un tipo muy, muy divertido. ¿Sí? ¿El empirista suscribiría a Jung o no? Claro, ejemplarmente. Ahora, tanto a los empiristas como a la mayoría de los racionalistas. ¿Eh? Pero Hume, Locke, Hobbes están en la misma línea. No hay un objeto del deseo dado. Sí, o sea, lo que pasa es que Hume siempre es más sutil por esta cuestión de que uno no puede conocer objetivamente al objeto, ¿sí? Pero hay simpatías naturales. Que Hume cada rato dice, los seres humanos sienten una simpatía natural por la propiedad. Incluso le faltó ahí poner, yo creo que él lo había puesto, porque como tenía buen sentido del humor, por la propiedad, paréntesis, en lo posible ajena. Simpatía natural por la propiedad. Los seres humanos tienen simpatía natural por el intercambio. Esos son deseos. ¿Sí? Lo que pasa es que en Hume no hay la objetividad cosista que hay en Locke, ¿no es cierto? O en Francis Bacon. Por eso es un poco más sutil, ¿no? O, voy a decirlo difícil, a que parezca que sé más de lo que sé. En Hume, la practicidad es el campo de los objetos. No hay un campo de los no hay una colección de objetos, mesas, sillas, lápices, cuadernos.
sino que lo que hay más bien es un campo de acciones, de practicidades, y ahí están los objetos, ¿no? Ahora, yo soy un tipo súper razonable, jamás habría pensado que la mesa es una ilusión óptica o cosas por el estilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en Hume no se puede demostrar que hay una mesa, ¿sí? Pero por otro lado es absolutamente idiota tratar de demostrar que hay una mesa. ¿Por qué? Porque hay una mesa, pues, trate de pasar por ahí. O sea, el problema de la mesa es un asunto práctico para Hume, ¿ah? Y el artificio de demostrar que hay una mesa es un artificio de los filósofos, ¿no? Entonces esa idea de que como la constancia que tenemos de las cosas es la practicidad, eso es lo que digo, que es más sutil que la afirmación ontológica, ¿ah? De ahí hay una mesa, ¿sí? No, Hume siempre tiene esa manera de decir, ¿no? Dice, mire, no sé así epistemológicamente si hay una mesa, pero no se preocupe, porque todo ocurre como si lo hubiera. Entonces, si usted quiere dejar el nadie, déjelo encima de la mesa. No suele disolverse en la nada, ¿no? Si uno le preguntara, porque esas angustias son angustias de los filósofos, ¿no? Y Hume es una persona razonable, ¿no? Entonces, ¿estás seguro que hay una mesa? Eso le preguntaron, ¿eh? Y Hume hay alguien que relata eso, no me acuerdo quién es, uno de los biógrafos, que Hume le preguntaron, pero ¿hay realmente una mesa? ¿No podría ocurrir que la mesa se disuelva en la nada y veamos la verdad de lo indeterminado? Entonces Hume dice, no se preocupe, las mesas suelen seguir siendo mesas. ¿Se dan cuenta de la irresponsabilidad filosófica? Suelen. Imagínense que uno le dice eso a Platón, digamos, Mayas, ¿cómo que suelen? Y en una de esas no. Bueno, pero no se preocupe, no suele ocurrir eso. Esa cosa del absoluto abstracto en blanco y negro, digamos, que no es el absoluto hegeliano, ¿eh? Esa es la practicidad en Hume. Entonces, el sujeto es una entidad sustantiva. Y el sujeto es una entidad sustantiva, pero como digo, natural en este sentido de que hay una determinada condición humana, no en el sentido de condiciones biológicas, ¿sí? Muy distinto, pero muy diferente es Lacan. Doctor, ¿Sí? pero igual Freud tenía como la confianza en que su teoría iba a ser provisoria hasta que se... Bueno, además se pegó un par de refalones, pero es que Freud tiene como todo gran pensador está lleno de posibilidades, digamos, ¿eh? Por eso hay tantas escuelas, son posibles muchas escuelas freudianas coherentes con Freud y sin embargo contradictorias entre sí. No, claro, se pegó un par de pronunciamientos catastróficos, ¿eh? Como que todo esto es por mientras la bioquímica no determina la sustancia pensante, digamos, la bioquímica, así, bueno. En algún momento vamos a encontrar la enzima, pues se habían descubierto la enzima recién, qué sé yo, que es el inconsciente. Entonces por eso hoy día los neurólogos tienen base textual en Freud, para decir, mire, todo ese delirio así de psicoanálisis era provisorio nomás. Ya encontramos los neurotransmisores de la angustia, la depresión se produce en tal lugar. Entonces uno va a Freud y hay pronunciamientos de Freud donde avala eso, ¿sí? Bueno, porque solamente a los genios se les pueden ocurrir metidas de patas geniales, ¿no? A los tontos se les ocurre pura metida de patas tontas, ¿sí? Como dice Ernesto Sábato, solamente a Aristóteles se le puede ocurrir que las mujeres tienen menos dientes que los hombres. Que es una tontera pero gigantesca. ¿Por qué? Porque Aristóteles era un gigante y cuando se le ocurrían tonteras se le ocurrían. Entonces nadie le contó los dientes a la mujer durante 2000 años. Y cuando Miguel de Servet afirmó que la sangre circula en las venas y que las mujeres tienen la misma cantidad de dientes que los hombres, ¿sí? Los inquisidores le preguntaron en el juicio con qué clase de mujeres se juntaba, porque el maestro había dicho que equivocado, digamos, no iba a pasar como en el juego de las lágrimas, ¿no? Una idiotez así como grande, así como la de Einstein, Einstein, el de arriba no puede jugar a los dados con la realidad, ¿sí? Una tontera mayúscula, digamos, ¿no? Bueno, a Freud se le ocurrieron tonteras realmente dignas de mérito, digamos, habría que ponerlas en el panteón de la idiotez noble, por decirlo así, frente a la idiotez innoble.
Como ponerse para la foto, digamos, la de Piñera, que es la idiotez innoble, ponerse para la foto, pero hay como la idiotez noble, la envidia del pene, es una de las cosas más increíbles de Freud. Ustedes saben que hubo una época en que Freud creía en el biorritmo. El biorritmo, ¿se ha sacado el biorritmo? Antes venían las calculadoras con una sinusoide, y entonces había un biorritmo. Entonces estaba, qué sé yo, la suerte, el amor, el trabajo, iban como desfasados. Y había momentos en que uno le iba bien en todo y otros momentos en que no, y había que, la calculadora calculaba cuánto era el puntaje diario. El biorritmo lo inventó Wilhelm Fliess, que era amigo de Freud, ¿sí? Y Freud le creyó a Wilhelm Fliess, ¿ya? Había un ritmo biológico de las mujeres de 28 días, ¿sí? Y de los hombres de 21 días, ¿sí? Bueno, cuando Freud iba a cumplir 47 años, 21 más 28, ¿sí? O 49 años, pensó que se iba a morir, porque se iban a cumplir los dos ritmos, su lado femenino y su lado masculino iban a completar el ritmo en años, ¿sí? Y le vino una angustia tal que el día anterior a su cumpleaños se desmayó de angustia histérica, ¿entiendes? Lean ahí la nariz de Emma, de Emma Eckstein, que es un relato notable. Freud, que detengamos una de Freud porque es como entretenido Freud. Wilhelm Fliess pensaba que las alteraciones psiquiátricas tenían un origen psicosomático, eran psicologizaciones de problemas físicos, ¿sí? Y que toda la raíz somática de la psicosis estaba en la nariz. Las deformaciones de la nariz están asociadas a cuadros psicóticos, ¿sí? No solo las deformaciones más evidentes, como la nariz de los judíos, de los turcos, sino ciertas deformaciones internas de huesos corridos, ¿sí? Emma Eckstein, ¿sí?, fue a ver a Freud y resulta que a Emma Eckstein le contó a Freud que cuando era niña le salía sangre de nariz. Entonces Freud le contó a Wilhelm Fliess que vivía en Berlín y él vivía en Viena, ¿sí? Las cartas de Freud y Fliess son maravillosas, ¿sí? Y entonces, día por medio, se escribían día por medio, ¿sí? Entonces, carta para allá, al día siguiente carta para acá, al día siguiente carta para allá, así. Esa es la correspondencia de Freud con Fliess. Y entonces en la correspondencia está detalladamente todo el caso. Freud le cuenta, tengo una paciente que te podría interesar. Ella relata que cuando era niña le salía sangre de nariz. Dice Fliess, ya arma toda una cuestión psicosomática de que lo que pasa es que tiene corrido un huesito en la nariz y por eso era el síntoma. Después Freud le dice, mira, mi paciente se puso más interesante, ahora le está saliendo sangre de nariz en las sesiones. Viene, se pone a contar cosas y le sale sangre de nariz. Freud especuló que era la menstruación y que era una cuestión que tenía que ver con la libido, era un síntoma que tenía que ver con la Fliess especuló que no, que tenía que ver con un huesito que estaba corrido, ¿sí? De repente Fliess le dice a Freud, están las cartas, literalmente, te apuesto que si la operamos y le corremos el huesito, se mejora de las hemorragias nasales. Porque es psicosomático en el fondo, o somatocítico, digamos, problema somático. Freud le dice, mira, lo voy a conversar. Freud convenció a Emma de que se dejara operar por Wilhelm Fliess. Entre otras cosas, le dio como argumento que él mismo se había operado de la nariz para curarse del duelo que tenía con el papá que se le había muerto. Freud le advierte a Emma que no se le había pasado mucho el duelo, pero que en realidad la operación que Freud se dejó operar de la nariz por una cuestión psicológica, ¿sí? Pero a mí me sirvió hasta ir por ahí nomás, pero se lo recomiendo. Emma aceptó porque adoraba a Freud, digamos, era su gurú. Fliess toma un tren, ¿no?, en Berlín, viaja, está más o menos lejos, todo el día, ¿sí?, llega en la noche cansado, opera a Emma Eckstein y esa misma noche toma el tren porque al otro día tenía que trabajar, entonces faltó un día. Berlín, Viena, operación, Viena, Berlín. ¿Qué pasó con Emma?
Meses después, Freud le dice, oye, ¿tú te acuerdas de Emma, esa que operaste, qué sé yo? Fíjate que ahora le sigue saliendo sangre de nariz. Lo que confirma que en realidad esta cuestión es de histeria y un síntoma que tiene que ver con la menstruación. ¿Sí? Entonces Flix le dice, no, ¿cómo hacer? No, le sigue saliendo. De hecho, le sale cada vez más sangre de nariz. Se pierde el relato 2 semanas después, porque todos los días había carta, pero el tema de Emma aparece cada cierto tiempo, ¿no? Dice, oye, no sabes nada qué pasó con Emma. Le salió tanta sangre un día que se desmayó. La tuvieron que llevar al hospital. En el hospital vieron qué le pasaba, y lo que le pasaba es que cuando la operaste le dejaste un pedazo de gasa dentro de la nariz. Y por eso sangraba tanto. ¿Sí? No solo eso, tuvieron que operarla para sacarle el pedazo de gasa semanas después. Estaba podrido. ¿Sí? No solo eso, Emma quedó deformada de la cara el resto de su vida. Se le hundió la nariz. ¿Sí? Freud dice, bueno, y como era esperable, se enojó mucho conmigo. Lo que es típico de estos tipos de pacientes, que proyectan todo sobre el analista. Entonces, 1, la hemorragia era un síntoma histérico. 2, la reacción en contra de mí es por pura proyección. Eso confirma mi diagnóstico, digamos. Una lástima que no voy a poder seguir confirmando el diagnóstico porque no va a venir más. ¿Se dan cuenta? Emma Eckstein es uno de los casos famosos de histeria. El psicoanálisis está basado en algunos casos ejemplares. El hombre de la rata, el hombre de los lobos, el presidente Schroeder, el sueño de un niño, qué sé yo, ¿sí? La miedo de un niño, ¿sí? Bueno, Emma Eckstein es uno de esos casos. Dora y Emma son los casos de histeria, ¿sí? Y noten que Freud lo publicó como caso igual, a pesar de que la galla se retiró indignada, a pesar de que no terminó el tratamiento. Para Freud, ¿no? Lo que alcanzó a hacer de terapia confirmaba plenamente su teoría de la histeria. ¿Sí? ¿El caso de Mao? Ana O. Ana O es otro de los casos de histeria. Pues todas las mujeres eran histéricas, digamos. De hecho, histeria significa útero, hysteron. ¿Sí? Hysteron. Uterina, digamos. Ese es el significado así como directo de histeria. ¿Sí? La pobre Emma no encontró nada mejor años después para reelaborar la figura del padre, probablemente, que dedicarse al psicoanálisis. Como 15 años después de este episodio, Emma llegó a ser psicoanalista también. ¿Ya? Y en todos los casos que ella relata, nunca menciona a Freud. Entonces, bueno, digo eso para que ubiquemos al personaje. Ahora, de Lacan no les cuento nada porque ahí me empiezo a enojar, digamos. Althusser pasó entrando y saliendo del manicomio durante toda la vida, ¿sí? Pero cuando empezó a tratarse con Lacan, mató a la señora. Bueno, estaba bien, era pequinista la señora, ¿eh? Entonces la encontró ahí como maoísta y la mató, ¿sí? Althusser, como Artaud, es víctima de la psiquiatría francesa. Víctima en el sentido de que algo le pasaba, fue a parar al manicomio y en el manicomio le produjeron la alteración psiquiátrica. ¿Sí? Althusser recibió electroshock, terapias insulínicas, le hicieron experimentos con remedios nuevos, le dieron toracin, le dieron todas. O sea, al final le hicieron papa. En la última época, todos los últimos 15 o 20 años de Althusser, tipo apenas hilaba. ¿Sí? De hecho, mató a la señora como absolutamente ido. El teatro de la crueldad de Antonin Artaud es un efecto, en la práctica, un efecto neurológico de las terapias de electroshock que le hicieron. No es que Artaud decidiera así como la sociedad es cruel y yo voy a expresar esto en el teatro. No, el tipo estaba loco. Y estaba loco esas locuras intrahospitalarias, digamos, producidas por los choques insulínicos. ¿Sí? Y entonces es como heroico ver a Artaud, ¿no es cierto? Es una cosa monstruosa. Así como heroico se trivializa, se banaliza la locura de Artaud. Cuando si uno la toma en serio, Artaud es una víctima de la institución psiquiátrica.
Y el detalle se le pasó incluso a Michel Foucault, que era defensor de Locke, pero con Artaud no tuvo ninguna contemplación. Y consideró que toda la creatividad de Artaud venía de que él era extravagante y no de que lo habían hecho papa en el manicomio, ¿sí? El tipo estaba loco como fisiológicamente, por decirlo así, después de años de electrochoque, ¿sí? Bueno, entonces Lacan. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lacan. Es porque está de moda, no lo toman muy en serio. Es recomendable, si no han terminado la adolescencia, que lean a Nietzsche, eso es perdonable. Ahora que se metan a leer a Lacan ya es imperdonable, ¿no? Lacan estaba de acuerdo con esa reacción de Sartre. Sartre cuenta que una vez fue contento, feliz, donde Simone de Beauvoir, a decirle: acabo de escribir algo que ni yo entiendo. Contento, eufórico, debe ser súper profundo porque ni yo lo entiendo, ¿sí? Bueno, Lacan, si ustedes le dicen a los lacanianos: oiga, pero aquí no se entiende nada, los tipos quedan como súper contentos, efectivamente. Y en el fondo la cosa es indecible. O sea, apuesto de lo indecible. Lean. Lo pueden agarrar en cualquier seminario, abran en cualquier página, da lo mismo, ¿no? Abran en cualquier página y empiezan a leer, ¿sí? Sin embargo, las ideas de Lacan no son nada de triviales, ¿no? Lacan es como un extremo de una serie de locuras de la filosofía del siglo XX, ¿no? Que no son triviales, justamente porque son el extremo, ¿no? En Lacan, el deseo es también una tensión positiva, no es simplemente una respuesta a la carencia, ¿sí? Sin embargo, el sujeto en Lacan es un sujeto constituido en esa tensión, a propósito de esa tensión, el sujeto es un efecto de esa tensión. Ahora, a más enredo, resulta que en Lacan el objeto también está constituido en esa tensión. ¿Sí? Y hay que entrar a especificar de qué manera el objeto está constituido, ¿sí? Uno podría decir que en algún sentido el objeto en Lacan es un objeto histórico, o sea, es un sujeto. El objeto es un sujeto. Pero noten que en este caso puse la palabra sujeto entre comillas, porque ese sujeto está constituido en el deseo. O sea, el sujeto, el objeto deseado es un sujeto, ya, pero no es un sujeto que esté ahí, un otro, ¿sí? Un otro real y efectivo, no, sino que es un sujeto construido en el acto de desear, ¿sí? Entonces, el acto de desear constituye a los dos sujetos, ¿sí? Constituye al sujeto deseante y al sujeto que es deseado, ¿sí? Sin embargo, uno podría pensar a ese sujeto que es deseado como real, como sustantivo. No. Resulta que el objeto, que es deseado, es un objeto ilusorio. Está constituido en el acto de desear, pero constituido de manera ilusoria, no de manera real. ¿Sí? Y su carácter ilusorio tiene que ver con el hecho de que es inalcanzable. Y entonces por eso en Lacan el deseo se puede satisfacer, pero no se puede colmar. ¿Sí? Y eso es lo que decíamos en la sección anterior. Uno puede obtener el objeto, pero lo que obtiene es un objeto ilusorio. ¿Sí? ¿Por qué el deseo se puede satisfacer pero no se puede colmar? Porque en el fondo esta construcción, lo deseado es el deseo. El deseo, ¿no? Desea nomás. Desea desear. Y ese desear es lo que aparece ante él como un sujeto. ¿Sí? Esa es la idea que se puede llamar, ¿no es cierto?, la idea de deseo vacío. El deseo solo desea desear. Entonces, como solo desea desear, obtenga lo que obtenga, no se colma. ¿Sí? ¿Sí?
se parece a lo que dice Gilles Deleuze. ¿Lo que dice? Gilles Deleuze. Deleuze. Claro, sí, no, sí, claro. Lo que pasa es ahí hay distinciones. Para los que manejan toda esta cuestión súper al dedillo, ¿sí? Deleuze es enemigo de Lacan, es como un crítico. Pero las críticas de Deleuze tienen que ver con los detalles de la concepción, no con esta base. En esta base están completamente de acuerdo, ¿sí? De aquí se siguen un montón de consecuencias. Y Guattari y Deleuze en el Antiedipo se tiraron contra Lacan. El Antiedipo es otro psicoanálisis, distinto del psicoanálisis lacaniano. Entre medio hay otro tipo, que es Alain Miller, ¿sí? Y entonces están los lacanianos ortodoxos, los millerianos, y están estos otros de Deleuze y Guattari, ¿sí? Pero digo, en los fundamentos, en esto están de acuerdo, ¿sí? Hasta por ahí. Ahora, la idea no es de Lacan, la idea es de Schopenhauer, esto de que el deseo desea desear, ¿sí? Entonces, a través de Schopenhauer pasó a Nietzsche, de Nietzsche al existencialismo francés. Entonces, por eso se puede decir que en realidad en Lacan hay más de existencialismo que de psicoanálisis, ¿sí? Hay una influencia del ambiente existencialista que había muy poderosa, ¿sí? Y que él no reconoce, porque Lacan tiene la idea de que él es un científico, ¿sí? Entonces no reconoce a los existencialistas, son humanistas, son especuladores y metafísicos. Sin embargo, las ideas fundamentales del existencialismo están presentes, ¿sí? En particular esta, esto es lo que se puede llamar deseo vacío, ¿sí? Sin embargo, esta cuestión se cruza con otra, por eso que hablé del lenguaje. Resulta que en Lacan participa, junto con mucha otra gente, de la idea de que el lenguaje, ¿no es cierto?, no es expresivo, de que el lenguaje no comunica, de que hay una discontinuidad, como decíamos, entre el lenguaje y la experiencia, entre el lenguaje, ¿no es cierto?, y la subjetividad del otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta ilusión, que es el objeto, que es el otro es una ilusión, es un efecto, en Lacan, es un efecto de esta característica del lenguaje. Y eso no es Lacan 1936, no, eso es Lacan 1948. Porque una de las magias que hacen los lacanianos es que tratan a todo Lacan como si fuera coherente. Y Lacan fue cambiando de opinión así muy radicalmente. Del 45 para adelante en Francia, entre los más intelectuales se fue poniendo de moda el estructuralismo lingüístico de Jacobson, de Roman Jacobson. Y entonces hay un momento, como eso está en el colmo de la moda, que Lacan se metió y se convirtió en un estructuralista lingüístico, ¿sí? Y entonces en ese momento, le atribuyó a este defecto intrínseco del lenguaje el crear esta ilusión, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Lacan, finalmente, tanto el sujeto como el objeto son ilusiones que tienen que ver con el defecto constituyente del lenguaje. Son ilusiones, uso la palabra ilusión en el sentido trivial, así de que no hay nada sustantivo, ¿sí? Entonces es como la tragedia que describen los existencialistas. La tragedia es que tenemos un relato de lo que somos que no corresponde a nuestra esencia, ¿sí? Yo digo de mí mismo una serie de cosas y en eso que digo no hay nada real, ¿sí? Digo que soy un sujeto y no hay nada real. Digo que hay un mundo y no hay nada real. Digo que hay otros con los que me puedo comunicar y no son reales, son todas como fantasmagorías, digamos, ¿no? Entonces, como el drama de la incomunicación radical, de la angustia radical, de la soledad radical, ¿sí? Y entonces ese tema existencialista se mezcló con la lingüística, ¿sí? Es como que le encontraron una razón científica a los temas del existencialismo. La razón es porque la lingüística es una ciencia, ¿no? La razón científica, por decirlo así, son estas finitudes, ¿sí?, intrínsecas al lenguaje, ¿sí? En esas condiciones, claro, estamos cagados. Y los lacanianos finalmente hacen un gesto
como de honradez cínica, y dicen, mire, si el objetivo de la terapia, que no hay terapia, el objetivo de las técnicas, que no hay técnicas, ¿no?, es que finalmente el paciente haga un arreglo con su deseo. Voy a decirlo en chileno ahora porque no lo entendieron, porque es la versión francesa. En chileno significa que el psicoanálisis lacaniano es un curso de resignación. Es un curso que obedece a la fórmula de Schopenhauer. La fórmula de Schopenhauer es: si el deseo solo conduce a la frustración, trate de desear lo menos posible. ¿Eh? Claro, y entonces ahora de ahí a la locura hay un pasito, ¿no? Y Lacan en algún momento de los años 50 se volvió loco, se creyó, ¿no es cierto? Yo no sé si saben, pero Lacan es una figura absolutamente marginal del pensamiento francés hasta 1968. Un tipo extravagante, algo, una mezcla como entre Zulma y no sé, digamos. Lacan antes de 1968, el seminario, ¿sí?, un largo seminario, año tras año, lo hizo en un hospital y se lo dictaba a los tipos que estaban ahí. Lo inflaba mucho. El seminario no se llenaba, al seminario iban los estudiantes, ¿no? De vez en cuando llegaba algún estudiante de filosofía, qué sé yo, ¿sí? Una cuestión absolutamente minoritaria, no figuraba en el mapa intelectual, ¿sí? Hay alguien que ha sostenido que uno de los efectos interesantes del mayo del 68 es que los lacanianos llegaron a ser famosos, ¿sí? Y ocurrió justo que entre el 65 y 66 Lacan empezó a tratar a Althusser, ¿sí? ¿Por qué empezó a tratar a Althusser? Porque Althusser estaba de moda. Entonces Lacan fue, así que profesor, sabe que yo sé que usted tiene problemas de psicosis, si quiere le hago terapia. O sea, la más asquerosa. Lacan usó a Althusser para hacerse famoso. No sé si saben, pero Althusser no estuvo en mayo del 68. ¿Por qué no estuvo en mayo del 68? Porque estaba en el manicomio. Entonces estuvo como todos los meses, mayo, junio, julio, son los meses así como combatientes, digamos. Todo el rato estuvo en el manicomio. Ya todo esto, Althusser había salido y entrado al manicomio toda su vida, desde que era joven, ¿no? Entonces era habitual esto de que cada cierto tiempo pasaba 3, 4 meses en el manicomio, después salía y seguía haciendo clases, ¿sí? Y cuando hablamos de manicomio, como digo, hablamos de manicomio francés, de manicomio como lo que describe Michel Foucault, ¿sí? O sea, encerrado, drogado, electroshock, ¿sí?, en esa condición, ¿sí? Y cuando se tranquilizaba, entonces salía y hacía clases, se demoraba, ¿no? Eso es lo que cuenta Tomás Muriani, ¿no? Ustedes saben que Tomás Muriani y Manuel Antonio Garretón se sacaron el lodo con la Marta Harnecker. Marta Harnecker había ido a la Universidad de Lovaina, pero ella cachó que la papa estaba en París, ¿no es cierto? Y entonces entró en relaciones intelectuales de todo tipo con el maestro mismo, Althusser. Y escribió para acá, ¿no? ¿Saben qué? Althusser es la papa, hay un nuevo sol rojo para nuestra juventud. Y entonces Murián, que había salido de la universidad 2 o 3 años antes, Manuel Antonio Garretón, se consiguieron allí con locura, porque en esa época eran demócratas cristianos, no lo olvidemos. Eran demócratas cristianos. Entonces se consiguieron con el cardenal y qué sé yo, platita, para ir a Lovaina, pero para ir a París. Y Tomás Murián aterrizó en París, ¿no es cierto?, el 5 o 6 de mayo de 1968. O sea, llegó Murián y empezó mayo del 68. ¿Sí? Por supuesto, mayo del 68 no se enteró de que llegó Murián, digamos, cosa contingente. ¿Sí? Y entonces, los eventos, los acontecimientos, los estudiantes en la calle, Marta Harnecker, queremos hablar con el maestro. Y la Marta Harnecker se corría así como, pero ¿y el maestro? ¿Qué sé yo? Hasta que realmente soltó la papa. Es que sabe que el maestro está en el manicomio. ¿Cómo en el manicomio? Bueno, es que a él le suele pasar eso. Pues no es la primera vez, como 20 veces que ha estado. Entonces se demoraron como 6 meses en conocer a Althusser, porque tuvieron que esperar que saliera el manicomio. Lo mismo que en Nietzsche, ¿no es cierto? Los partidarios de Althusser dicen que él escribió todas las obras cuando estaba haciendo clase. En cambio, los enemigos dicen que escribió las obras en el manicomio. Eso sobre Althusser. Althusser es emocionante, como todos los locos. Lacan no estaba nada de loco.
Después del 68, onda 70, 71, Lacan era la papa misma, clases en el Colegio de Francia, auditorium repleto, ¿sí? Y hay una escena para que vean Lacan, una escena notable, el auditorium lleno. Lacan era la falta misma, o sea, faltaba Lacan. Y entonces entran por el fondo, así, permiso. No, aquí está lleno, y era Lacan. Y entonces la gente empieza a hacerle paso así, y Lacan venía algo en la mano. Acaban de salir también. Tremendo auditorio, un repleto de gente. Llega a la mesa. El maestro marca. Y se va. Y la gente lo mira y la salida. Y no vuelve. Eso era toda la clase. Y la gente tuvo una hora así como esperando a venir a explicarlo. No, la semana siguiente llegó, se entró. Ahora, normalmente dijo, bueno, cuando el maestro marca el acto que se produce, bla, 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 bla. Uno dice que es sobreactuado porque imita a Ariel Dorfman, pero si uno compara con los modelos franceses, no es la nada, digamos, ¿no? En esta sala de por aquí, yo vi a Ariel Dorfman salir por la ventana, digamos, ¿no? O subirse a la mesa y gritar, no sé yo, ¿no? Entonces yo soy sobreactuado así como modelo Nicanor Parra, más o menos. Pero cuando uno mira a las bestias francesas con esas puestas en escena, es como, esos son los maestros mayores, digamos, ¿no? No hay propiamente sujeto en Lacan. No hay propiamente objeto del deseo. El deseo mismo es una fractura en el lenguaje. Y el origen de esa fractura en el lenguaje no es sino la finitud humana. ¿Ah? Traten de hacer política con eso. Y se van a encontrar con los problemas de Zizek. Slavoj Zizek solo puede hacer política en la medida en que es inconsecuente con Lacan. Cuando se pone como más consecuente, se pone amarillo, siendo amarillo en general, digamos. Cuando se pone más puntúo, tiene que dejar de ser lacaniano. ¿Por qué? Porque para hacer política, lo mínimo que uno puede hacer, tiene que hacer es afirmar la sustantividad del sujeto. Política para alguien, en nombre de unos intangibles como el proletariado, como el horizonte moral de la humanidad. Ustedes entienden que a esta altura, si el deseo es puro de ilusión y finitud, no hay horizonte moral alguno. Bueno. Hegel. Lo que pasa en Hegel, en cambio, miren, para evitar hacer que no haya haber confusión, digamos, ¿no? Todos de pie. Okay. Ay, justo está ahí el maestro. ¿Y este quién es? Ah, no, fue este escrito. Y me encima con un cordero. ¿Quién es? Ah, con un dinosaurio. Pero este es como Brad Pitt. Okay. En Hegel el deseo es una tensión positiva, pero una tensión sustantiva, real y efectiva. En Hegel el sujeto es un sujeto constituido, no dado, ¿sí? Pero es, ¿no es cierto?, es constituido, uno podría decir que es constituido desde el deseo, ¿sí? Hay una cierta historicidad, ¿sí? En Hegel el objeto también es un objeto constituido, es decir, no natural, no posado, ¿sí? Lo que pasa es que en Hegel el objeto deseado es un objeto histórico, histórico en sentido fuerte, es decir, lo deseado es un sujeto. Pero noten que el sujeto es una entidad, bueno, pongamos, ¿no? El sujeto es constituido, pero es una entidad real y sustantiva.
Lo hace que ahí es donde las asociaciones son impropias. ¿Ah? Que sea sustantivo no significa que esté dado, ni significa que esté de una vez para siempre. No es contradictorio, es decir, es sustantivo pero se va formando. ¿Sí? Y eso significa que es histórico. ¿Sí? En cambio, los empobrecedores asimilan. ¿Ah? Si es sustantivo es natural, si es natural es cartesiano, es prácticamente una cosa, asimilan como que esas ideas se implicaran mutuamente. ¿Sí? En Hegel, el deseo es, ¿cierto? El deseo es real. Bueno, ya lo pusimos, ¿no? Es real y efectivo. Bueno, el lenguaje es expresivo. Y es expresivo en sentido fuerte. El lenguaje siempre dice el ser. Nunca deja de decirlo. O sea, hasta las afirmaciones más triviales dicen algo profundo del ser. ¿Se me cuenta? No hace falta, el lenguaje siempre dice, no hace falta referirse al ser en el lenguaje. ¿Por qué? Porque todo lo que uno habla dice al ser. Dice al sujeto. ¿Sí? En Hegel es cierto eso de que no es que no me entienda, lo que pasa es que se está haciendo el leso. Siempre un ser humano entiende a otro ser humano. Porque somos gente de la misma clase, porque somos producidos desde una realidad común. ¿Sí? En ese sentido es plenamente expresivo. O, para decirlo en términos estructuralistas, si uno asimilara en un lenguaje impropio la situación, se podría decir que en Hegel el significante y el significado son la misma cosa. Son dos aspectos de la misma cosa. ¿Sí? La relación entre significante y significado es una relación interna, no una relación externa. Y entonces los significantes no pueden no decir el significado. No sé si me entienden, ¿no? Siempre los significantes dicen el significado. El problema es que lo dicen de manera directa, lo dicen de manera metafórica, lo dicen de manera metonímica. Siempre dicen el significado. Siempre lo que se juega en el significante es el significado. Y el significado es una cosa real y efectiva. ¿Sí? No es un indeterminado, qué sé yo, ¿sí? como puede ocurrir todavía en Kant. ¿Ah? Entonces, en esas condiciones, ¿sí? El deseo se puede satisfacer. El deseo se puede colmar. Sin embargo, lo que pasa en Hegel es que los seres humanos lo que desean es un sujeto. ¿Sí? ¿Qué clase de entidad es un sujeto en Hegel? ¿No? Lo deseado, el objeto del deseo, es un ente libre. Y entonces toda la desgracia, como lo hemos advertido en clases anteriores, está en esta palabra. Sobre el deseo pesa una incertidumbre fundamental. Pero esa incertidumbre no es que el deseo sea ilusorio o que el objeto sea inalcanzable. No. La incertidumbre es que el ente deseado es un ente libre. Entonces, su libertad es la incertidumbre. O sea, en concreto, el ente deseado siempre puede decir que no. ¿Sí? Y lo que ocurre en la dialéctica señorío y incertidumbre es justamente que el siervo dice que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Koyev primero y Lacan después interpretan el fracaso del amo como que el amo siempre va a fracasar. No por culpa del siervo, sino por culpa de que su deseo es un deseo vacío. ¿Sí? En cambio, en Hegel no se produce eso. El amo podría conseguir lo que quiere. Lo que pasa es que para conseguir lo que quiere tendría que reconocer al siervo. Tendría que reconocerlo como una autoconciencia independiente. Si el amo reconociera al siervo como una autoconciencia independiente y además el siervo, que es libre en el fondo, le dijera que bueno, el amo sería feliz. Y noten entonces que hay dos impedimentos para el amo. Uno, el amo no quiere reconocer al siervo como autoconciencia independiente porque es su siervo, es su propiedad. ¿Sí? Y dos, el siervo le dice que no. Ya que yo estoy sometido a un acto de desconocimiento, ya que no me reconocen, entonces el siervo se obstina. ¿Sí? Ahora, es cosa de ver
la sección autoconciencia de la fenomenología del espíritu, y esto es como patente. La lucha a muerte dura 3 páginas. Y hay 20 páginas después donde se explica qué fue lo que pasó con el ciervo. O sea, el actor no es, en la sección autoconciencia de la fenomenología del espíritu, el actor no es el amo es lo menos interesante, ¿sí? No, el actor es el ciervo, porque lo que Hegel quiere describir es esta condición de la libertad, ¿no es cierto?, de la libertad que en ese momento es meramente en sí, no es el tipo de un ciervo, pues no es libre, ¿sí? Pero no puede evitar ser libre en sí, y entonces tiene la posibilidad de obstinarse. Como Koyev leyó la dialéctica señoría y servidumbre hasta la página 114 o 117 nomás. Si hubiera leído por lo menos hasta la página 140 se habría enterado que la figura es la obstinación, el estoicismo, la consecuencia escéptica, la conciencia desventurada. O sea, un rollo de qué es lo que pasa con la libertad, ¿sí? Y entonces Lacan interpreta el fracaso del amo como un fracaso constituyente. Por eso es que es tan ejemplar esto. Constituyente. Los seres humanos siempre van a fracasar frente al objeto de su deseo, ¿sí? En cambio, ese fracaso no es constituyente en Hegel. O sea, Lacan pasó por la formación cultural o llegó antes de la formación cultural. Lo que pasa es que leyeron hasta la página 140 porque también tiene todo un rollo Koyev, digamos, Koyev tiene un rollo con la impotencia del amo, de que el amo no puede alcanzar lo que quiere, ¿sí? Y después con la conciencia desventurada, que es otra mula, que es que Koyev interpreta la conciencia desventurada casi como una figura católica, con la figura de la culpa y todo eso, ¿sí? Entonces pero ese es otro tema que queda como en segundo plano respecto de estas otras cosas del deseo, ¿sí? El otro tema es que la conciencia desventurada para Hegel es una ridiculez, no un drama. O sea, Hegel se caga de la risa de la conciencia desventurada. En cambio, los católicos la toman en serio. Somos conciencias desventuradas, ¿se entiende? En cambio, para los luteranos, la conciencia desventurada es un efecto de la fe católica, no de la cristiandad como tal, ¿sí? Entonces, por eso digo hasta la página 140. Lo que no leyó, pero absolutamente al lote, toda la sección razón, el espíritu, después hace una interpretación, la Revolución Francesa, todo eso, hace una interpretación mañosa de todo el resto del libro, centrándolo en la figura, ¿no es cierto?, señoría y servidumbre. ¿Sí? Resumen. La lectura de Koyev es errónea porque le atribuye a Hegel una idea de deseo que no es hegeliana. Y entonces es errónea, es directamente errónea, no es una interpretación posible y válida, no, es directamente errónea. O sea, es errónea porque Koyev no sitúa el conflicto, señoría y servidumbre, en el plan de la fenomenología, sino que lo saca del libro, le atribuye todas estas características que en el fondo provienen de Nietzsche, ¿no es cierto?, y arma después toda una imagen de lo que es Hegel a partir de eso, ¿sí? Entonces, por eso los hegelólogos alemanes, bueno, los alemanes siempre se ríen de los franceses, no le tienen el menor respeto, y ahora con toda la tradición anglosajona, qué sé yo, Pippin, Pinkard, ¿no es cierto?, que son los hegelianos anglosajones, tampoco no tienen ningún respeto a toda la interpretación que deriva de Koyev, ¿sí? Porque se pueden dar cuenta, o sea, si el sujeto no es sustantivo, si el lenguaje no es expresivo, si el objeto es una pura ilusión, si estamos sometidos a esta finitud, entonces es demasiado claro que no estamos en Hegel. Podría ocurrir lo siguiente, que Hegel esté equivocado y que esto sea cierto. Lo que no se puede decir es que esto es Hegel. No sé si se entiende. Eso es lo que no se puede decir. Entonces, claro, a lo mejor Lacan es defendible por sí mismo. Lo que no es defendible es que él diga, ¿no es cierto?, o pretenda que eso tiene que ver con la lectura de Koyev y la lectura de Koyev con Hegel, ¿sí? Ahora, que les diga, así el campo académico, hasta el día de hoy, a más de la mitad de las discusiones tienen que ver con esta imagen, ¿sí? En Hegel no hay estructuralismo lingüístico y mucho menos todavía postestructuralismo. La teoría del lenguaje de Hegel es como por debajo de la diferencia entre significante y significante, por debajo, ¿no? Se puede hacer eso, lo podríamos hacer también. Uno puede mostrar que todo el estructuralismo lingüístico que proviene de Saussure, de Jacobson y después se descompone con el postestructuralismo
deriva de un supuesto kantiano individualista. ¿Sí? Y entonces esas premisas individualistas, esas premisas, ¿no es cierto?, pseudo-kantianas, son objetables, uno le puede poner palito, ¿ah? Y entonces llega a la conclusión de que no estamos obligados a esa lingüística. ¿Sí? Y que toda la filosofía francesa pasa por ahí. ¿Sí? Y además pasa por ahí con prepotencia, digamos. ¿Sí? La semiótica está negando esa lingüística, ¿no? Bueno, claro, además está este otro hecho, de que la tradición de la semiótica norteamericana, la filosofía del lenguaje inglesa, no pasan por la lingüística francesa. ¿Sí? O sea, si ustedes van a los filósofos analíticos, la tradición Moore, Russell, Strawson, ¿no es cierto?, Davidson, es otro cuento. Los filósofos analíticos llegaron a la conclusión, cosa maravillosa, porque los ingleses son medio ingenuos de filosofía, pero llegaron a la conclusión de que el lenguaje natural lo dice todo. Una conclusión espectacular, ¿eh? Y cualquier cabro chico de la escuela sabe, pero ellos tuvieron que llegar a esa conclusión. ¿Sí? Y es notable porque la conclusión equivale a esto: el lenguaje es expresivo. Llegaron a la conclusión de algo que en Hegel es una premisa. ¿Sí? Profesor, hay algunos momentos en la argumentación de Collier donde él dice como que el sistema hegeliano peca de repente de ser contemplativo, entendiendo por contemplativo abstracto. Hay una cuestión que los lacanianos han omitido sistemáticamente, y toda la discusión de Collier a través de Lacan omite, que es que Collier estaba convencido que era marxista. O sea, Collier no inventó esta interpretación para el psicoanálisis, no, la inventó para el marxismo. ¿Sí? Y entonces, lo que hace, si uno ahora sitúa al personaje, ¿sí?, lo que Collier trató de hacer es mostrar a través de la dialéctica del amo y del esclavo que Hegel era un conformista y que era conservador y todo el cuento, que no lo era. ¿Sí? Bueno, por ese otro lado también la lectura es errónea. ¿Sí? El marxismo que se sigue de Collier es ese marxismo existencialista de la responsabilidad absoluta. ¿Sí? El marxismo entendido como ideal ético. ¿Ah? Entonces uno empieza a retroceder. ¿Qué clase de ideales éticos son esos? Y es la ética kantiana nomás. La ética kantiana pasada, ¿no es cierto?, como por esta lectura de... Entonces, Collier fue significativo para la izquierda francesa. Lo que pasa es que la izquierda francesa, después de la Segunda Guerra Mundial, se dividió violentamente. Gente como Sartre viró a la izquierda, ¿sí?, a la extrema izquierda, y el 90% se alejaron del PC, se hicieron anticomunistas, qué sé yo, en el caso de Camus, de Merleau-Ponty, ¿no es cierto?, de Raymond Aron, de la Simone de Beauvoir. Hubo un efecto ahí de amarillamiento que tiene que ver, por un lado, con el auge de Francia, la reconstrucción, y tiene que ver, por otro lado, con la Unión Soviética. Ahí la gente prefirió ser amarilla antes que ser prosoviético. ¿Sí? Y yo ahora uno lo piensa 50 años, 80 años después, capaz que hubiera sido razonable. ¿No? Yo creo que ahí el más razonable es Merleau-Ponty. Recomiendo las cuestiones de marxismo, humanismo y terror. ¿No? ¿Por qué razones Merleau-Ponty dice: yo prefiero creer que el diálogo es posible antes de creer en los marxistas? Porque el marxismo conduce al totalitarismo. Profesor, ya en ese sentido, esa lectura que o sea, que ayer diría que es conformista de la filosofía de Hegel, tiene que ver con esto que él pensaba que Hegel se ponía como en este final de la historia a la claro, de... Claro, y por eso que a Fukuyama no está leyendo a Hegel, está leyendo a Collier también. ¿Ah? Sacó la idea del fin de la historia de Collier. ¿Ah? O sea, a través de Collier él llegó a la conclusión de que Hegel decía eso. Yo creo que ahí la falacia, digamos, que Collier comete, con muy buenas intenciones, porque él era izquierdista, marxista, y quería mover el asunto un poco en una onda antifascista también, ¿sí? La falacia que comete es entender el conservadurismo de Hegel como conformismo. No se implican una cosa. No es lo mismo ser conservador que ser conformista, ¿sí? Si uno lo pone en su contexto, Hegel es un tipo bastante subversivo. O sea, proponer una monarquía constitucional en un lugar donde hay monarquía absoluta es para ir a parar a la cárcel, digamos. Lo que falta ahí es una reflexión de los marxistas sobre qué significa ser conservador. O sea, falta una reflexión en que los marxistas entiendan mejor a su enemigo. ¿Sí? Y los marxistas no son conservadores, los marxistas están condicionados por la idea de revolución. Ya, pero para entender bien qué significa la idea de revolución, un buen ejercicio que se puede hacer es entender qué significa ser conservador. ¿Sí? ¿Qué distingue a los liberales de los conservadores? ¿Sí?
No a los canallas de los sinvergüenza, no a los fascistas de los aprovechadores, digamos, porque uno razona en términos, dice conservadores el Opus Dei. Los Opus Dei son los reaccionarios, heraldos de la Edad Media. No, ¿qué es conservadurismo? Entender que cómo hay liberales más conservadores y liberales más liberales. Entender la relación entre anarquismo y liberalismo, por un lado, y entre liberalismo y conservadurismo, por otro lado. Y cuando uno se mete yo recomiendo para que vean gente razonable, ¿no? Voy a instalar un virus aquí, Isaiah Berlin. Isaiah Berlin es como lo más liberal de lo liberal. Es un tipo que defiende el consumo de marihuana, digamos, pero un profesor Oxford. Isaiah Berlin es un liberal ejemplarmente moderado, y sin embargo, cuando uno lo compara con los chilenses, radicalísimo. Entonces, el suicidio tiene que estar permitido, cualquiera puede fumar marihuana, la única manera de controlar la cocaína es que cada uno descubra por sí mismo que mata las neuronas. ¿Sí? Un liberal. ¿Sí? Y entonces, imagínense, un liberal puesto aquí es como un ultraizquierdista, digamos, puesto aquí en los oscurantistas católicos que hay en Chile. ¿Sí? Y entonces uno empieza a leer y lo encuentra tan razonable, pero tan razonable que le dan ganas de ser liberal. Por eso digo que es un virus. Si alguien quiere correr peligro y entender qué es la agenda liberal de Piñera, de Alaman, que es mentira, digamos, en ellos es mentira, pero qué es lo que hay detrás de esa idea de agenda liberal. Isaiah Berlin. Además escribe claramente, es entretenido, como una delicia leer a Isaiah Berlin. Eso. Entonces, bueno, dejamos la cosa de la historia para la próxima sesión. Vecino. Hágame usted el favor. Profe, tengo una consulta. Sí.